Sesión 2. Espectadores y estrategias de exhibición del arte sonoro. Esta tarde, 27 de junio del 2020, estamos transmitiendo por YouTube desde el canal de la especialización en arte sonoro de la UNTREF. Hoy vamos a recibir a 5 invitados de lujo. Flor Cursi, Feli Cabrera López, Ricardo de Armas, Sol Echevarría y Fernando Godoy. Hoy, esta tarde, estamos recibiendo a 5 referentes del campo de la gestión cultural que hacen circular al arte sonoro u obras que utilizan el sonido, ciertamente, de formas que ponen en tensión la noción de música. Es por eso que hoy los hemos juntado, además de por el gusto mismo de tenerlos a todos aquí para conversar, por un tema en especial, que es una pregunta en definitiva. ¿Es posible hablar de una figura de arte sonoro como una figura específica? ¿Es diferente el espectador del arte sonoro que aquel de la música o aquel del arte o de la danza, o si se quiere, de otro tipo de espectáculos o producciones y prácticas artísticas? En torno a esta pregunta, que quizás no lleguemos a formularlo como una conclusión, nos vamos a encontrar con las experiencias de cada uno de nuestros invitados, que nos van a contar cómo, en función de sus ideas sobre arte sonoro, han tomado decisiones de gestión y han dado formas particulares a los eventos que hoy vienen a presentar. Así que sin más, sabiendo que estamos saliendo en vivo y en directo, vamos a darle paso a nuestra primera oradora, que es Florencia Cursi, que hoy viene a contarnos especialmente la actividad del caso del Centro de Arte Sonoro, el primer centro de arte sonoro de la República Argentina, y me arriesgaría a decir que de la región, como institución, ¿no? Porque además seguramente vas a traer alguna de esas experiencias que vinculan no solamente a los artistas, sino también la cuestión institucional. Flor, te paso la palabra, podés presentarte y presentar tu enfoque. Gracias. Gracias a vos, Mene, por tan hermosa presentación. Bueno, por supuesto no voy a responder a la pregunta que da inicio a esta transmisión, sino que voy a hacer una parábola. No, lo que les quería contar era un poco mi experiencia en el Centro de Arte Sonoro, ¿no? Que es un proyecto que generamos en la Casa del Bicentenario junto a Matías Leni Bruno. Y bueno, este año tuvimos unas incorporaciones en el equipo con Alma Lapría y Martín Sandoval, y bueno, muchas novedades como la radio del caso. Pero bueno, como quería abordar el tema era a partir de una experiencia previa al Centro de Arte Sonoro, así que les voy a adelantar algo de mi próximo artículo titulado "El caso no nació de un repollo". Y en realidad lo que les quería contar era, bueno, justamente esta experiencia previa que fue Casa Tomada. Porque el Centro de Arte Sonoro es básicamente una consecuencia de esa vivencia que tuvimos muchos artistas y hacedores y gestores y visitantes en conjunto, y a partir de lo que fue para mí una experiencia también de escucha de esas vivencias es que se generó el proyecto, y me parece que también nos ayuda a un poco acercarnos a cómo pensamos a nuestros visitantes, espectadores, participantes y todas esas fronteras que son por ahí un poco más difusas de lo que las palabras permiten. En Casa Tomada, este proyecto que les comentaba de la Casa del Bicentenario, partía de una ficción, la puesta en práctica de una ficción que tenía que ver con que la institución, el museo, la Casa del Bicentenario, había sido tomada por artistas. Y lo que tratábamos de hacer no era tanto oponer ficción a realidad, sino más bien pensar qué podíamos hacer a partir de esa premisa, y qué podía pasar, y qué oportunidades se podían abrir, y cómo se podía transformar la vivencia del museo
a partir de esta ficción. Cuando ingresabas a la casa tomada, había como 2 pintadas en la pared principalmente. Una que anunciaba gente sin casas, y en la pared, bueno, en Gente sin casas había toda una obra en torno a inundaciones de M7 Red, pero bueno, en fin, eso no tiene tanto que ver con el arte sonoro, que es a lo que estoy tratando de ir. Y al lado, una contrapremisa que era Casa sin gente. Y ahí sí estaba una obra audiovisual, una película de Lisandro Alonso llamada Fantasma, que es básicamente una recorrida por el Teatro San Martín, vacío de humanes. Y eso ponía en foco una cuestión que era el museo como espacio vacío de personas y poblado de objetos. Y eso era para mí un señalamiento, una urgencia en señalar algo que al museo le falta y un deseo de que algo suceda en ese lugar. En Casa Tomada no había cartelitos que anunciaban quién era el artista que había hecho cada obra, sino que se trataba de meter todos estos objetos y formatos y cosas como en una situación para alcanzar cierta verosimilitud y suscitar en el visitante una sensación de estar en el medio de acontecimientos movidos por energías vitales, deseantes, rebeldes, improvisadas. En fin, había talleres de trabajo, dormitorios, salas de ensayo. En el medio de todo esta ebullición de situaciones, apareció la obra de Leonelo Zambón y Sebastián Rey, que son un dúo que se denomina Sonido Cínico, y ellos en la Casa Tomada armaron el piano cama. Bueno, y una serie de otras cosas, pero a lo que estoy yendo es al piano cama puntualmente porque fue después la obra emblema con la que inauguramos el Centro de Arte Sonoro. Y me sirve en esta pequeña presentación para problematizar esta idea del espectador de arte sonoro. El piano cama, para los y las que no lo conocen, es un piano vertical adosado a una cama, cuya vista general se transforma como en un piano de cola, la cola siendo la cama donde uno se acuesta a escuchar una pieza que a alguien le toca. Digamos, serían como piezas para un oyente único, bueno, pueden ir más personas adentro de la cama, pero en fin, se genera una situación en la que ¿quién es el espectador? ¿Y quién es el artista? El espectador es el que está dentro de la cama escuchando esa pieza que le es tocada, el espectador es el que toca la pieza, porque no es necesariamente ni Leonelo Zambón ni Sebastián Rey. El artista también se convierte en espectador de lo que su propia obra puede generar en otros, o situaciones que ni siquiera ellos imaginaron, como, no sé, otro artista, como era Esteban Insinger, que hizo a partir del piano cama una serie y convocó a otros pianistas a generar piezas musicales de 1 minuto, con lo cual una obra que por ahí estaba más pensada desde el arte relacional, si se quiere, o desde la lutería experimental, se transformó en un instrumento musical propiamente dicho. En fin, quería traer como esa experiencia en particular para problematizar esos bordes también entre creadores, espectadores y bueno, no sé, contarles un poco ese background, que tampoco es tan background, ¿no? Porque en Casa Tomada no hubo, por ejemplo, inauguración, y en el caso por lo general no hay inauguraciones que dividen lo previo de lo que se expone, sino que es más bien una cuestión procesual, no sé, abrir espacios para que sucedan cosas, criar las obras más que crearlas, o algo por el estilo. En fin, son un conjunto de intuiciones, no estoy pensando en una presentación así acabada, pero simplemente les quería contar un poco cómo pensamos esas relaciones. No sé si fui clara, si tienen preguntas. Sí, Flor, buenísimo. A mí ya se me están ocurriendo varias preguntas, pero todavía no. Puedo extenderme, pero me parece pero abriste algunos interrogantes que seguramente vuelvan a aparecer, y me parece que es muy rico también contextualizar la emergencia del caso
en el marco también de una actividad más grande, como fue lo que estaba pasando en la Casa del Bicentenario en ese momento. Eh, Vamos a dejar en el tintero y vamos a hacer aparecer otras experiencias para que vuelvan a aparecer luego los interrogantes que dejaste abiertos, Flor. Dale. Le voy a pasar la palabra a Fernando Godoy, que lo voy a presentar brevemente antes, para quienes no lo conocen. Él está ahora en Valparaíso, ¿cierto? Él, Exactamente. él es uno de los personajes importantes de la organización de un festival que me arriesgo también a decir que es el festival, uno de los festivales más importantes de la región de arte sonoro, un festival que desde el 2007, ¿cierto?, están en actividad, que desde el 2007 lleva por su subtítulo Sonami Arte Sonoro, Festival de Arte Sonoro, así que ciertamente la experiencia de Fernando desde ahí nos va a aportar algunas luces en torno a esta idea, porque han exhibido de muy distintas formas al arte sonoro en todos estos años. Así que Fernando Godoy con nosotros. Bueno, primero que nada, muchas gracias, Mene, por la invitación a la Universidad 3 de Febrero también, por invitarme a ser parte de este panel. Un saludo también a todos los que están viendo este streaming. Y como decía Mene, yo estoy trabajando desde el inicio en la organización que está detrás del festival y de varias otras cosas. Y para iniciar, quería brevemente tratar un poco de explicar qué es Sonami, ¿no? Partiendo desde lo más elemental, desde el nombre, Sonami. ¿Por qué Sonami? Esto nace el 2007. En ese momento éramos un grupo, cerca de 10 personas, que éramos estudiantes de 2 universidades, estudiantes de licenciatura en música, y básicamente el nombre ya es un gesto que dice mucho sobre lo que va a venir después, porque es evidente que viene de la palabra japonesa tsunami, y hicimos este cambio de la U por la O, ¿no? Aludiendo al sonido. Pero, ¿qué es un tsunami? Un tsunami es una ola que ingresa en una ciudad y de alguna manera entra y se toma los espacios, ¿no? Cuando nosotros partimos el proyecto, partimos de esa idea también. Partimos de la idea de que el espacio donde iba a operar era la ciudad misma, eran los espacios públicos, eran las locaciones del territorio. Entonces, desde el inicio, digamos, existe esa inquietud. Y eso de partida plantea un montón de interrogantes respecto del espectador, ¿no? Hay varias cosas que podemos ir discutiendo después, pero para seguir con esta explicación breve de qué es Sonami, parte a partir de esta idea matriz, digamos, como un festival de arte sonoro, y con el tiempo empiezan a surgir, a aparecer diversos proyectos y se empieza a constituir una orgánica alrededor de esto. Hoy día somos una organización que se dedica al fomento de las prácticas sonoras contemporáneas. Y con los años empiezan a surgir otros proyectos, como por ejemplo el año 2012 aparece una cartografía sonora colaborativa online de Chile y Sudamérica que se llama audiomapa.org, que de alguna manera es un archivo de paisaje sonoro latinoamericano. Luego, el 2014, aparece otro proyecto que es una revista, que se llama Aural, que es una revista que reflexiona sobre el sonido y la escucha en su vinculación con otras disciplinas del conocimiento. Luego, el 2016, aparece un sello que se llama Sonami Records, que ya tiene 8 publicaciones físicas. Aparece una radio, que es radiosonami.org, que ahora está muy activa, también como los colegas de Radio Caso. Y el 2018 aparece un espacio que tenemos nosotros en Valparaíso, que se llama BASE, que es un acrónimo recursivo de Base de Artes Sonoras Experimentales, y que básicamente es un espacio que nosotros gestionamos
en torno a prácticas sonoras contemporáneas. Entonces, la organización a lo largo de estos 13 años ha desarrollado todas estas líneas que de alguna manera nosotros identificamos básicamente en tres. Una tiene que ver con el fomento disciplinar, digamos, de las artes sonoras. Otra tiene que ver con la educación, porque también tenemos varios proyectos, sobre todo ahora que tenemos este espacio, hemos desarrollado varios proyectos de formación. Hay un diplomado de arte sonoro, hay una escuela para niños y niñas, y una tercera área que tiene que ver con el archivo, que bueno, ahí está Audiomapa, está la revista, están parte los contenidos que genera la radio, etc. Entonces, lo primero que quería decir, y de alguna manera como dejarlo abierto, es que desde nuestra experiencia no hay exclusivamente un espectador, sino que son muchos espectadores. Y en nuestro trabajo hemos ido apuntando a distintos tipos de espectadores de arte sonoro, por así decirlo. Eso, para iniciar. Buenísimo. Los muches, espectadores. Qué lujo, chicos, este día. Ahora vamos a retomar todo lo que... Yo no quiero spoilear mis pensamientos porque quiero arrojarlos en el debate que va a venir a continuación. Así que voy a silenciarme para darle la palabra ahora a una experiencia bastante diferente, pero también muy, muy, muy activa dentro de la escena del arte sonoro, que es la de Sol Echevarría, que viene en representación de la Galería Acéfala, que como su nombre lo dice, no tiene una sola cabeza, en realidad dicen acéfala, podría ser bicéfala, ¿no? La galería, que bueno, llevan ya varios años también haciendo, moviendo, vamos a decirlo como en términos más de la calle, arte sonoro, la actividad de artistas que utilizan el sonido, pero tiene otro perfil. Ciertamente no apareció ni tanto en Caso ni en lo que contaba hoy Fernando en especial, pero podríamos decir que en tu caso la galería no ha organizado conciertos, por ejemplo. ¿Qué ha hecho la galería? Contanos, Sol, por favor. Gracias. Bueno, gracias, Mene, por la presentación y también por haberme invitado a formar parte de este diálogo. Bueno, como bien decís, me gustaría empezar hablando de Acéfala, una galería de arte que fundamos junto con mi hermana Bárbara en el 2015, en un espacio que originalmente era el garage de un edificio del barrio de Palermo. Acéfala es una galería dedicada al arte contemporáneo, pero no solo exhibimos obras, sino que principalmente trabajamos con proyectos. Es lo que más nos interesa, cuando un artista nos cuenta algo en lo que quiere trabajar, la idea de un proyecto que quiere hacer con nosotras. Lo acompañamos en el proceso, con nuestro feedback, y también buscamos un curador o a un teórico que le aporte su mirada. A veces trabajamos por un año o más con un proyecto con un artista. Además, en la galería hacemos foco en obras site-specific, es decir, hechas especialmente para y en el espacio. Y a partir de ahí implementamos una modalidad que llamamos artista residente, porque un mes antes de hacer la exhibición le damos las llaves, literal, así toma las llaves de la galería para que mude su taller al espacio y termine la obra in situ. En el transcurso de estos 5 años, trabajamos con varios artistas que tienen obras de arte sonoro. Quiero hacer un paréntesis y aclarar que desde mi perspectiva, considero lo sonoro como un lenguaje más a poner en disposición de la creación artística y no tanto como una disciplina o estética separada. Una de las primeras piezas sonoras que exhibimos en la galería y después llevamos a una feria de arte es Derrumbe, de Juan Sorrentino. Y quería contarles un poco sobre nuestra experiencia. Las palabras mágicas creo que eran señor director. ¿Puede mostrar la obra? Si la cámara me lo permite. Si la cámara lo permite. Bueno, él estuvo como artista residente
En algún momento va a aparecer, no sé si apareció la imagen ya. Estamos viéndola, les oyentes están viéndola, Buenísimo. les audiovisionantes. Bueno, Juan Sorrentino estuvo como artista residente y trabajó el último mes del proyecto en Acéfala, donde construyó su obra acompañado por los curadores Merlina Rani y Cristian Espinosa. A simple vista, la obra era un muro. De hecho, esa es la impresión que se tenía al entrar en la galería, que había una pared atravesando el espacio. Pero enseguida se sentía una vibración en todo el cuerpo y el muro temblaba. Al pasar para el otro lado del muro, se podía ver su funcionamiento, que es 2 pagantes invertidos que vibraban intermitentemente con un lapso de aproximadamente 10 o 15 segundos, haciendo temblar su estructura de hierro y de ladrillos. La obra se llama Derrumbe porque la idea es que con las vibraciones sonoras el muro se va viniendo abajo lentamente. Ante el predominio de lo visual, lo sonoro se mostraba como una disidencia que subvertía el sentido y la totalidad del muro. Es muy interesante como ante la imagen sólida y contundente de lo que es y de lo que implica en nuestra sociedad un muro, aparecía lo sonoro, trabajado como una fuerza. Porque el sonido tiene eso, ¿no? La capacidad de invadir el espacio, atravesar los objetos y los cuerpos, hacernos vibrar íntimamente, podríamos decir. Los sonidos nos envuelven como un olor cuyos límites no son claros, porque no hay adentro y afuera del sonido. En la medida que lo sentimos, formamos parte de él. Esto me lleva a la segunda parte que quería contarles, que fue cuando llevamos la obra a Arteba. Para los que no saben, Arteba es una feria de arte que se lleva a cabo en La Rural todos los años, bueno, excepto en abril y mayo. Dura 4 días y van alrededor de 80.000 y 90.000 personas. Su público es heterogéneo. Artistas, coleccionistas, instituciones como museos nacionales e internacionales, viene gente del Guggenheim, para dar un ejemplo, y también público general, que va a ver. Ahí llevamos, además de otras piezas, y bajo la curaduría de nuestra querida Mene, aquí presente, una versión del muro que tenía 3 metros de ancho y 2 de alto. Los stands, es decir, los módulos que ocupa cada galería, son pagos. En nuestro caso, nosotros estábamos en Barrio Joven, que es a donde van las galerías que tienen entre 1 y 3 años de existencia, son las jóvenes galerías, y el precio es 5 veces menos, 6 veces menos que lo que es en la sección principal. Cuestión, que el espacio físico para poner las obras es limitado, más en el Barrio Joven, que es más chico. ¿Pero qué pasa con el sonido? No había un reglamento claro respecto del espacio sonoro que una obra podía ocupar. Más teniendo en cuenta que no era un sonido musical o una voz o algo figurativo que se escuchaba, sino una suerte de vibración que se sentía con el cuerpo. Así fue que terminamos ocupando casi toda la feria. Digamos, me gustaría leerles un fragmento de una nota que publicaron en Inrocuptibles, que acá lo tengo. Dice, cita: si estás caminando distraídamente por los elegantes pasillos de Arteba y de pronto te sorprende un sonido bajo, vibrante y profundo que pareciera meterse dentro de tu cuerpo, no te asustes. No son elefantes del zoológico que cruzaron la calle y tomaron el predio de La Rural. Se trata de la propuesta sonora y visual que expone en Acéfala el artista chaqueño Juan Sorrentino, llamada Derrumbe. También salieron notas en La Nación, en Clarín, en Buenos Aires Herald, entre otros. Menciono esto no solo para jactarme, sino para decir que la obra no pasó desapercibida. Y fue muy interesante lo que la incorporación de lo sonoro trajo aparejado en un contexto predominantemente visual. Volviendo al interrogante un poco que planteó Mene como disparador de esta charla, no podría hablar de un espectador de arte sonoro específicamente. En mi experiencia trabajé con varias obras de arte sonoro. Esta que traje para compartirles es un ejemplo, entre otros. También la expusimos con artistas como Connie Castagnet y Romina Casile en la galería y en ferias.
pero siempre fue bajo el contexto de arte contemporáneo. Así que bueno, con esto cierro un poco mi presentación. Espero que hayan disfrutado el recorrido, esta pequeña aventura. Muchísimas gracias, Sol. Muy ilustrativo. Y sí, claramente en otro tipo de circulación, pero de nuevo apareció lo sonoro como algo más grande que lo artístico, ¿no? Que después vamos a volver seguramente sobre las condiciones de la escucha, ciertamente, ¿no? Vamos a pasar a Feli, que si bien hoy está en Buenos Aires, Feli, que es artista, también que se vincula con la gestión, hoy está en representación de un festival que tiene base en Colombia, que es Estéticas Expandidas, que desde el 2018, si no me equivoco, están en actividad. Llevan 2 ediciones y una ahí, ¿no? en situación de convocatoria, cómo nos está pasando a todo lo 2020, ¿no? En las cuales el sonido ha sido parte de la programación de diversos modos, pero no ciertamente se han referido al arte sonoro en particular. Podríamos decir que la inclusión en este panel tiene que ver con esta tensión, que también tienen muchas obras que sueltas, por ahí las encontraríamos circulando como arte sonoro, y que por ahí las abrazan festivales como Estéticas Expandidas. Te paso la palabra, Feli, para que nos cuentes tu experiencia desde ese lugar. Vale, Mene, gracias. Gracias por la invitación a la especialización. A ustedes, que re lindo escucharles y compartir. Voy un poco contando cómo fue la experiencia de Estéticas Expandidas y por qué como que está esa, digamos, tensión con lo sonoro, ¿no? Que en mi caso particular, como, digamos, artista que trabaja con sonido, me di cuenta de esta tensión, sobre todo en el plano de la gestión. Estéticas Expandidas es un festival que sucedió por primera vez en la ciudad de Pasto, Colombia. Es una ciudad pequeña que queda en la frontera con Ecuador. Lo que sucedió, como dándole origen o inicio a eso, fue que puntualmente surgimos 3 personas que entramos en contacto, básicamente, que éramos parte de esa ciudad y que nos dimos cuenta que estábamos trabajando en el universo como de las artes experimentales, sonoras o electrónicas o artes con tecnología, en una ciudad en la que internamente no goza de espacios de exhibición para eso, ¿no? Cuando tuvimos como la posibilidad de conocernos y sobre todo de tener una oportunidad de contactarnos entre personas que no sabíamos que existíamos practicando cosas similares en una ciudad en la que creíamos que eso no existía, surgió la necesidad como de eso, de generar un espacio en el que la ciudad como que tuviese la posibilidad de comunicarse con prácticas que no fuesen más de las artes visuales tradicionales. Es una ciudad que tiene un carnaval muy grande y gran parte de la exhibición cultural tiene que ver con ese tipo de obra, más vinculado a el arte tradicional y de artesanal. Y en ese espacio, o sea, justamente lo que surgió fue la posibilidad de armar un festival en ese momento y también en las siguientes ediciones en convenio con la Universidad Nacional, la Universidad de Nariño, y justo cuando llegamos todas las personas que trabajábamos en performance sonora audiovisual, también nos dimos cuenta de que la mayoría de personas estábamos usando por lo menos un recurso visual o, por otro lado, un gran peso en la gestualidad y en la performance. Entonces, desde ahí empezó como a generarse una idea de que la aproximación del festival tal vez no tendría que tener a futuro en sus siguientes ediciones un foco en lo sonoro, sino un foco en lo transdisciplinar y un foco en la posibilidad de conectar distintos universos. O sea,
sentimos en ese momento que una de las cosas que más nos interesaban de eso que llamábamos arte sonoro era la posibilidad de indagar en el sonido fuera de la performance tradicional musical, o bueno, de la música grabada, ¿no? Digamos, como de la acusmática, de un CD. Como que al darnos cuenta de esa potencia, digamos, empezamos como a gestionar líneas curatoriales que iban más con otros temas, conservando el sonido como algo que nos interesa muchísimo por las personas que conformamos el festival, pero no poniendo el foco en eso, digamos. Para mí, puntualmente, una de las cosas que me resulta más interesantes a pensar en la gestión del arte sonoro es desde qué lugar, digamos, se empieza a tomar esa materia sonora. A mí una de las cosas que me gustan del sonido es que considero eso, que es una materia, o sea, es una materia completamente diferente a la materia visual, es completamente diferente a la materia, no sé, escultórica, objetual. Y desde ese lugar también hay una cosa que creo que tiene que ver un poco con lo que mencionaba Sol, con la obra que mencionó de Juan Sorrentino, y es que es una materia queriendo o sin querer vinculante. O sea, para trabajar con lo sonoro también hay que trabajar con que todo lo sonoro intenta pegarse por todas partes porque, bueno, no es dirigido, ¿no? Digamos como que se escapa al control en cierta manera, sobre todo en los espacios. Y en resumen, lo que nos terminó pasando fue que nos dimos cuenta que las obras que estábamos exhibiendo se juntaban justo desde ese lugar como una materia vinculante desde el territorio de lo sonoro, pero que a la vez entre sí todas eran como tan diferentes y el festival terminó resultando tan, digamos, ecléctico, si se quiere, que, o sea, se puso un poco en jaque esta idea de qué sería el arte sonoro, al menos para nosotros desde la gestión. O sea, había lugares en los que parecía un poco más evidente o más obvio, como en las performances que gestionábamos, pero de hecho hasta eso nos cambió. Empezamos a denominar esos eventos como performance y no como conciertos, porque nos dimos cuenta de que había como no solo una ejecución instrumental, sino que había muchísimo interés en lo que pasaba más allá de la ejecución de esos instrumentos, ¿no? Digamos, en comparación a una performance musical, por ejemplo. Y bueno, un poco de esa manera ha ido funcionando y de esa manera ha funcionado como las otras actividades en las que hemos participado. Estéticas Expandidas tiene como foco, digamos, de más peso esos festivales que se han dado en esa ciudad, pero también hemos colaborado con la curaduría y gestión de otras actividades, incluso acá el año pasado con el Festival Escalatrónica de la Universidad de Lanús, o con, bueno, no sé, la Universidad de las Artes en Ecuador, y etcétera. Y creo que un poco lo que, no diría diferenciado, pero sí un poco lo que nos ha caracterizado es eso, como buscar puntos de contacto estéticos y poéticos que vayan más allá de la materia con la que se producen las obras. Y después, bueno, sí, por un interés propio, que suenen, pero por un interés como muy más personal, digamos. Eso es Buenísimo, todo. Feli. Muchas gracias por compartir tu experiencia. También muchas puntas, ya estoy anotándome cositas que se tejen entre lo que han hablado y tengo algunas preguntas. Aprovecho antes de presentar a mi querido Richard de Armas y agito para los espectadores, la audiencia, la audiovisionencia, inventando palabras en vivo y en directo, puede también ir pensando preguntas, para eso está el chat. Vamos ahora a presentar a Ricardo de Armas, también un activo gestor cultural desde la ciudad de Bahía Blanca, que además de ser un artista, instrumentista también, de orquesta, tiene como todas las facetas. Ciertamente lleva muchos años trabajando en esto parecido a lo que estaba contando
Feli, en este lugar de disolución o expansión del sonido, y desde el 2009, ahí me miro mi machete, organizaron junto con Raúl Minsur el Festival Bahía en Sonora, que hoy seguramente que nos va a traer algunas experiencias de ello. Te paso la palabra, Ricardo. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Un gusto estar acá en este streaming, segunda sesión de Transaural. Y tengo que contar un poco mi historia, cómo fue, cómo llegué al arte sonoro, cómo llegué a la experimentación con el sonido, cómo llegué a la expansión desde el sonido hacia otros lenguajes estéticos y cómo llegué a la gestión. Porque de alguna manera yo me había formado, es un poco contar así informalmente mi historia, me había formado para otra cosa. Yo quería ser violonchelista y logré ser un violonchelista profesional. 32 años de una orquesta sinfónica oficial del Estado que me permitió de alguna manera tener un proyecto de vida a partir de la música, ¿no es cierto? Pero no me alcanzó con ser intérprete. Enseguida sentí la necesidad que estaba, la ansiedad de crear, porque me sentía incompleto. Decía, es maravilloso tener una actividad como la sinfónica, donde permanentemente estás interpretando a los grandes de la historia universal de la música, pero que de alguna manera eso resuena y resignifica mucho en el momento de la creación, pero necesitaba sí o sí crear. Entonces me acerqué al sonido, a su relación con la tecnología, y enseguida yo disparé para lo experimental. Me di cuenta que por ahí quería estar, y desde lo experimental hacia la expansión, hacia otros lenguajes. ¿Por qué? Porque de alguna manera hice la lectura que no quería ser un compositor instrumental, simplemente porque veía que los momentos históricos eran otros y que después de la cuarta sinfonía de Tchaikovsky, por ejemplo, o de la octava sinfonía de Dvorak, no había mucho para escribir de la maravilla que son esas obras, ¿no es cierto? Pero sí había todo un campo virgen para explorar y desarrollar en esto de la relación del sonido con la tecnología y con la expansión hacia otros lenguajes. Me acerqué entonces, ¿y cuál fue mi primer problema? Mostrar mis obras. ¿Cómo hago para mostrar mis obras? Entonces, esto de gestionar, de generar espacio, nació como una genuina necesidad de mostrar mi trabajo, porque asumo uno de los paradigmas del artista contemporáneo, que genera sus propios espacios, a diferencia del artista institucional, tradicional, como en mi faceta de músico sinfónico, donde no tengo que gestionar nada, están todas las fechas tomadas, llego al ensayo, está la atril, la partitura, todo, el director, es otra historia totalmente diferente. Pero acá me vi en la necesidad de gestionar mis espacios. Y así nació, mucho antes de Bahía en Sonora, otros espacios, desde 1995, los cuales funcionaron realmente bien para lo que yo preveía que podía ser una ciudad como Bahía Blanca, una ciudad chica del interior, con una ideología muy conservadora, muy tirando hacia la derecha, que no ofrecía de alguna manera un campo fértil como para esto. Pero me equivoqué porque esto funcionó casi como anticuerpos, ¿no es cierto?, para tanta ideología que andaba dando vueltas por ahí que no me gustaba, ¿no? Entonces, así nacieron los festivales. Y a partir de 2008, no 2009, como seguramente te dijo Raúl, nació Bahía en Sonora. Enseguida con Raúl hicimos la lectura que, si bien los dos somos fundamentalmente compositores que provenimos de la electroacústica, la acusmática, que si nos interesaba abrir el juego hacia otras manifestaciones y lenguajes, pero siempre partiendo del sonido. Y es así
que en Bahía y Sonora hemos presentado toda esa gama de modalidades y que tiene el arte sonoro. Ojo que yo incluyo a la música dentro del arte sonoro, ¿eh? Ya lo hemos conversado entre nosotros el otro día, pero para mí toda manifestación estética que utiliza el sonido como generador de discursos y obras es arte sonoro. Por lo tanto, la música formaría parte del arte sonoro, y no al revés, como se cree, ¿eh? Que muchos creen que el arte sonoro es una modalidad o una moda dentro de la música. No, para nada, no tiene nada que ver con eso. Bueno, entonces, en todos estos años hemos presentado desde hasta alguna instalación olfativa, instalaciones sonoras, intervenciones del espacio público, bueno, por supuesto, obras acusmáticas, cine expandido, hemos presentado acciones sonoras y performáticas, videodanza. La cuestión es que toda una gama de lenguaje que nos interesaba mostrar, siempre partiendo de la generación original, que es el sonido. Muchísimas gracias, Ricardo de Armas, me encanta. Creo que hemos abierto un espectro muy grande. Como ven, queridos oyentes, tenemos un panel hoy bien heterogéneo, actividades que ciertamente, actividades y personas que movilizan la categoría arte sonoro desde muy diversas posiciones. La idea nuestra es hoy seguramente dejar arrojados los interrogantes y problemas, porque por supuesto esto nos puede llegar a llevar toda la vida, pero en esa lógica ahora me va a gustar que hagamos una falsa pausa, como instauramos en la sesión anterior de Transaural, como para distender un segundo. En realidad, cuando nos tomamos un minuto la otra vez, y vamos a volver con el debate, que vamos a empezar entre nosotros, pero ciertamente si la audiencia empieza a hacer preguntas, las vamos a ir incorporando. Así que, dicho esto, les aviso a los oradores, a los oradores, que los dejo sin cámara, así que se pueden levantar un minutito de la silla si quieren, y hacemos una pausa fantástica sin anuncios comerciales, pero como si hubiera. Estamos en Transaural, sesión 2, hablando de los espectadores y las estrategias de exhibición del arte sonoro. Nos vamos a una falsa pausa.